Bueno, ahora sí, ya vamos a comenzar. Buenas noches, espero se encuentren muy bien. La tutoría de hoy vamos a resolver unos cuantos ejercicios relacionados a geometría y aquí vamos a repasar varios conceptos importantes que tenemos que tener en cuenta. Mm, Por aquí, no sé por qué. Sí, bueno, entonces vamos a iniciar. Tengo que ver por qué esto está aquí. Entonces, ahora sí. Bueno, como les estaba diciendo, vamos a resolver algunos ejercicios relacionados a geometría, que va como es el mismo examen que estamos resolviendo la clase pasada y vamos en orden. Y ya vamos por la parte de geometría. Entonces, ya voy a comenzar. Dice, considere los datos de la siguiente figura para responder la pregunta 21, 22, 23 y 24. Entonces, la pregunta 21 nos dice, tres puntos colineales son, y aquí a la par puse lo que significa o la definición de los puntos colineales. Y es que son aquellos puntos que están en la misma recta o que están contemplados en la misma recta. Y, por ejemplo, también es importante tener en cuenta que dos puntos siempre van a determinar un segmento o una recta. Y aquí está, aquí tenemos la notación de segmento. Entonces, ya ahora teniendo en cuenta el concepto de puntos colineales, y son aquellos que están contemplados en la misma recta, y nos ponemos a observar la figura por acá, tenemos que ver cuáles puntos son colineales. Entonces, podemos ir viendo el A, por ejemplo. Nos dicen el punto I, N y D. Entonces, por acá tenemos que buscar, aquí está I, aquí está N y por aquí está D. Entonces, aquí estamos viendo que estos puntos no están en la misma recta. Veamos que, por ejemplo, M y L están contemplados en L4 y, y son como los únicos que están así, según la figura, contemplados en la misma recta. Sin embargo, ya aquí tenemos a D y D ya está en otra recta, en una recta distinta a M y a I. Ahora vamos con este otro que dice OLN. Entonces, por acá tenemos a O, el punto O, por acá tenemos el punto L, les los voy a resaltar en rojo, el punto L, y más acá tenemos el punto N. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿estos tres puntos están en la misma recta? Sí, ¿Verdad que sí? ¿En cuál recta están? En la L2. Están exactamente en la recta L2. Por lo tanto, en este caso, la opción correcta es la opción B. Pero incluso podríamos ver las demás opciones. Por ejemplo, los puntos F, P y B. Entonces, vamos a borrar esto que hicimos por acá. Y nos dicen el punto F, el punto P y el punto B.
Vemos que son unos puntitos rojos que acabo de hacer que igual no están contemplados en la misma recta, no están en la misma recta, sino están en rectas distintas. Y luego por acá tenemos el punto G, el, el punto K y el punto E. Está por acá. Igual no están en la misma recta. Estos tres puntos no están en la misma recta. Por lo tanto, como ya habíamos dicho anteriormente, la opción correcta sería la opción B. ¿Alguna pregunta con este ítem? Ok. Ahora vamos con el siguiente. Dice, un rayo en notación simbólica corresponde a... Entonces, por acá yo puse un pequeño ejemplo que dice, sea A y B, sean A y B, dos puntos que determinan un rayo, que es el que está ahí dibujado, es ese rayo que está ahí dibujado. La notación del rayo es esta que está acá, que es como, por ejemplo, está el nombre del segmento y está, vamos a hacer esto así, a ver si se puede ver mejor. Mejor. Está el nombre del segmento, como ya habíamos visto aquí la anotación de segmento, que está acá, pero tiene una flechita. Entonces la anotación de rayo es el nombre AB, que son los extremos que determinan un segmento o que nos hace ponerle un nombre a un rayo, pero tiene una flechita que le da dirección. Un rayo es también es conocido como semirrecta en algunos casos, pero lo podemos ver como un segmento que tiene un principio, pero no tiene un final. Lo podemos ver de esa manera. Porque, bueno, el segmento sí tiene un final, por ejemplo. Si nosotros tenemos el segmento AB, que por ejemplo lo puedo hacer aquí, un momentito. Entonces tenemos el segmento AB. Ese segmento empieza en A y termina en B. Y por eso la notación no lleva flechitas. Pero en cambio, aquí vemos que este segmento tiene dirección. Es decir, empieza en A y vemos ahí un punto B, pero la flechita sigue. Digamos que sigue. Por eso la notación es AB y arriba tiene una rayita con una flechita que le da dirección. Ahora sí, la pregunta es, ¿un rayo en notación simbólica corresponde a? ¿Cuál opción sería? Y D, teacher. La opción D. Sería la opción D. Ahora vamos con la siguiente. Voy a agarrar la figura que tengo por acá y la voy a poner aquí, muy pequeñito. Y nos dicen, con certeza, dos rectas perpendiculares son. Entonces, igual, nos seguimos guiando con la figura que tenemos aquí. Pero primero les voy a decir qué son las rectas perpendiculares. Entonces, sean las rectas AB
y de rectas perpendiculares, se ve el dibujito, y es que son dos rectas que se intersecan en un punto y forman ángulos rectos. Ahí dice que un ángulo recto, pero aquí nos podemos dar cuenta que en realidad son cuatro ángulos rectos. Entonces, dos rectas perpendiculares son aquellas que se intersecan en un punto en un ángulo recto. Ahora bien, dice, con certeza, dos rectas perpendiculares son, nos dicen FJ, que es esta por acá, y BC está por acá. Esta podrían ser, porque según parece en Según parece en el dibujo, podrían ser dos rectas perpendiculares. Sin embargo, en el dibujo no está señalado. A veces los dibujos o las figuras en los exámenes no están a escala y demás. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta de guiarnos con las señas que nos dan. A veces nos dan las medidas de los ángulos y en este caso hay una señal que nos dice que hay un ángulo recto que está por acá. Esa es la señal de ángulo recto. Entonces, ¿cuáles son dos rectas perpendiculares? Por aquí tenemos que la L1, perdón, la L4 es perpendicular a L3 y L4 es EI, que es perpendicular a AB. Porque ahí incluso en el mismo dibujo nos hacen la seña, porque incluso podríamos ver las demás, pero por acá no tenemos ninguna señita de que hubiera un ángulo recto. Solo tenemos aquí la pista de esta señita que nos hicieron aquí en la figura. Por lo tanto, ¿cuál sería la opción correcta? La opción D. Sí. Ahora por acá nos dice la, la proposición, bueno, el ítem número 24 dice. Considere las siguientes proposiciones. Tenemos la proposición uno que dice DG y FJ son rectas congruentes. Entonces, por acá vamos a jalar el dibujito y dicen que DG y FJ son rectas congruentes. Entonces, por acá tenemos ADG y FJ. ¿Ustedes qué dicen? ¿Son congruentes o no son congruentes? Sí, ¿Por qué son congruentes? porque pasan un mismo punto, porque tienen la misma medida. Ok. Ahí estamos confundiendo.
ahí un concepto de concurrencia y congruencia. Entonces, las dos rectas concurrentes son aquellas que efectivamente concurren en un mismo punto, pero las rectas congruentes son aquellas que tienen la misma medida. Entonces, como estamos hablando de rectas y vemos que, bueno, las rectas no tienen ni principio ni final, entonces las rectas son efectivamente congruentes. Si ahí estuviéramos hablando tal vez de segmentos, tal vez uno podría dudar porque no nos dan las medidas, pero como estamos hablando de rectas, entonces aquí la proposición uno sí es verdadera, porque las rectas en este caso no tienen principio ni final. Entonces, aquí repasamos las rectas concurrentes. Son aquellas que tienen un punto común, digamos, concurren en un punto. Pueden haber más de dos rectas concurrentes, pueden ser tres, cuatro, cinco, seis y pueden concurrir en un punto. Pero cuando hablamos de rectas congruentes, son aquellas que tienen la misma medida o segmentos congruentes tienen la misma medida. También cuando hablamos de ángulos congruentes es que tienen la misma medida. Entonces, sí. Ahora vamos con la segunda proposición, que es, dice, IN y ED son rectas paralelas. Entonces, por acá tenemos a IN, que se saca, y ED. ¿Ustedes qué dicen? ¿Son paralelas? No, no son, efectivamente, no son paralelas porque se están tocando en un punto, de hecho en el punto E, porque como estamos hablando de rectas, uno dice, ok, esta recta NI, sin embargo, como la recta siempre se va a prolongar, entonces se va a tener que llegar, se va a llegar a tocar en un punto con esta otra, y se tocan en el punto E. ¿Por qué decimos esto? Porque las rectas paralelas son aquellas que no se intersecan en ningún punto. Es decir, siempre están a la par una de otra y sin embargo pueden prolongarse muchísimo y no se van a tocar en ningún punto, como podemos ver en este ejemplo. Efectivamente, son como dos vías de tren. Entonces tenemos las vías del tren que son como así. Vamos a ver si me sale el dibujito. Vamos a hacer un poco de trampa. Que las vías del tren son así, digamos que están de igual medida y tienen esos bordecitos así. Parece escaleras, pero supongamos que son las vías del tren. Y de hecho, la distancia que hay de este punto a este otro punto es la misma. La distancia que hay de este punto a este otro punto es la misma. O exactamente, o tenemos ahí el ejemplo de un pasamanos, que, que efectivamente esos dos, como estas dos vigas que están por acá, que son como las más larguitas que se hizo en el dibujo, que es esta de acá, nunca se van a tocar, están a la par una de otra y nunca se van a tocar. Y lo mismo que les estaba diciendo aquí, por ejemplo, si nosotros trazamos un segmento aquí, el segmento DA, y trazamos otro segmento aquí, que es el segmento DE,
van a tener la misma medida, es decir, son segmentos congruentes. Ahí son propiedades que tienen las rectas paralelas. Entonces, aquí habíamos dicho que la proposición uno es correcta, pero la proposición 2 no, ¿verdad? Por lo tanto, aquí sería solo la primera. ¿Cuáles de ellas son verdaderas? Solo la primera. ¿Alguna pregunta con respecto a este ítem? No, profe. Ok, entonces vamos con el siguiente. Este es otro ejercicio que tenemos por ahí y dice, considere los datos de la siguiente figura para poder responder las preguntas 25, 26 y 27. Entonces, por acá tenemos tres rectas. Entonces tenemos la recta L1, L2 y L3. Ahí están los nombres. Y también las podemos llamar como los puntos que las determinan. Y nos dicen, vamos a ver cómo estamos por ahí. Y dicen, el ángulo, aquí ya es diferente, estamos en ángulos. Y dice, el ángulo BGA, es decir, el ángulo BGA, que es este de acá, y el ángulo DGE, este de acá, corresponden a dos ángulos. ¿Ustedes qué dicen? Par lineal, adyacentes, suplementarios o u opuestos por el vértice. ¿Ustedes qué dicen? Esos dos ángulos que acabo de marcar en rojo son un par lineal, son adyacentes, suplementarios u opuestos por el vértice. Ok, vamos a ver. Por acá voy a definir varios conceptos. Por ejemplo, aquí tenemos el concepto de opuestos por el vértice, que son cuando tienen un vértice común, son dos ángulos que tienen un vértice común y sus lados son rayos opuestos. Es decir, por ejemplo, tenemos acá, aquí tenemos el vértice común y, por ejemplo, tenemos aquí un ángulo que le vamos a llamar alfa. Por aquí le vamos a poner S, T, J, le vamos a poner K. Entonces, y se encuentran en este punto M. Entonces, el vértice de estos dos ángulos es un vértice en común, ¿verdad? Y veamos que, por ejemplo, estos dos lados, por ejemplo, vamos a ver, este lado y este lado son rayos opuestos. Y estos también son rayos opuestos, que tienen el origen, que es el punto M, y siguen. También una particularidad de los de los ángulos opuestos por el vértice es que tienen la misma medida. Entonces, por ahí podemos ver lo que son rayos opuestos, que son dos rayos, son opuestos si están sobre la misma recta y únicamente comparten un punto de origen. Es decir, nosotros podemos hacer una recta por acá
y, podríamos determinar aquí un punto Z, un punto S y un punto C. Y si nosotros quisiéramos hablar de rayos opuestos, podríamos decir que ZC es un rayo opuesto de ZS. Esos son lo que son rayos opuestos. Comparten su mismo punto de origen y están contemplados en la misma recta, porque también podríamos haber dicho que la recta se llama, ¿cómo se podría llamar la recta? Se podría llamar SC, recta SC. Esos dos rayos están sobre la recta SC. Luego, aquí podríamos preguntarnos qué es un par lineal. Un par lineal son un par de ángulos cuyos lados no comunes son rayos opuestos. Los ángulos de un par lineal son suplementarios, es decir, que ambos ángulos suman 180. Tal vez ahora más adelante pueda ilustrar lo que es exactamente un par lineal, pero por ejemplo aquí tenemos una pequeña definición de lo que es un par lineal. Luego tenemos, ahí hablamos de ángulos adyacentes y los ángulos adyacentes son aquellos que comparten un lado o también son como los ángulos que están a la par. Uno dice, ok, estos angulitos son ángulos y decimos estos son ángulos adyacentes. Entonces, ahora sí, ya hemos visto lo que son los ángulos, los diferentes ángulos que hay. Y por ahí en el chat me pusieron que son opuestos por el vértice. Y es que sí, efectivamente son opuestos por el vértice, porque incluso podríamos verlo. B están en la misma recta, digamos, están en la misma recta L3. Y por acá está el punto de origen, que es el punto G. Y luego por acá tenemos este otro, AD. Son dos rayos que están en la misma recta, que es la recta L2, y el punto de origen es este mismo punto. Entonces, comparten el mismo punto de origen y además sus lados son rayos opuestos, ¿ok? Por lo tanto, es opuesto por el vértice. Por acá podríamos decir que, por ejemplo, bueno, no hay exactamente un par lineal. Tal vez ahora después pueda ilustrar un poco más lo que es un par lineal. Porque, vamos a ver. Entonces ahí, esto es un par lineal. Por ejemplo, tenemos este ángulo de acá. Es, no sé, le ponemos alfa. Y este ángulo de acá es 180 menos alfa. Esto lo que estoy señalando es que son dos ángulos suplementarios y si nosotros sumamos estos dos ángulos nos da 180, entonces son un par lineal. Luego, ¿qué más? Tenemos que los lados no comunes son son dos rayos opuestos, perdón. Y efectivamente, por ahí vemos que están contemplados en la misma recta, que es la recta LQ.
Eso es a grandes, bueno, en resumen lo que es un par lineal. Ahora sí, vamos a agarrar esta figura. No creo que por aquí la tengo. Esta no es. Aquí está. Aquí tenemos la imagen y nos dice el ángulo BGC, que es este ángulo de acá que estoy señalando en rojo, y el ángulo CGE. Este lo voy a señalar en, vamos a ver si se puede hacer en un color diferente, en verde, que es este ángulo de acá. El ángulo BGC y el ángulo CGE corresponden a dos ángulos. Ahora sí, les hago la pregunta a ustedes, ¿a qué dos ángulos corresponden estos? A par lineal, congruentes, complementarios o opuestos por el vértice. Recordemos que los opuestos por el vértice son aquellos que tienen un vértice común. El par lineal son aquellos dos ángulos que determinan que su lado no común son rayos opuestos y son suplementarios además. Y efectivamente es un par lineal. ¿Por qué? Porque aquí tenemos, vamos a ver si hacemos la ceñita aquí en el dibujo. Aquí tenemos a B, tenemos a G, por acá tenemos a C y por acá más acá vamos a ver ahí. No es exactamente idéntico al dibujo, pero es como la manera que lo quiero ilustrar. Y si lo vemos así, de esta perspectiva, podríamos ver que efectivamente es un par lineal. Entonces, es la opción A, par lineal. Ya habíamos visto o hablado de congruentes y nos hubieran dicho congruentes y fueran los mismos que son opuestos por el vértice. Entonces podríamos decir que sí, son congruentes porque son opuestos por el vértice. Los ángulos complementarios son aquellos que sumados nos dan 90 grados. Los suplementarios son aquellos que la medida, o sea, si sumamos la medida de esos ángulos, nos va a dar 180. Y los opuestos por el vértice ya lo habíamos visto anteriormente. Entonces, por aquí tengo el concepto de congruentes y, por ejemplo, son ángulos de igual medida. Es decir, si un ángulo mide 180 y es opuesto por el vértice por otro ángulo, entonces ese otro ángulo mide 180. Luego, los ángulos complementarios son ángulos tales que la suma de sus medidas es 90 grados y los suplementarios son aquellos ángulos tales que la suma de sus medidas es de 180 grados. Tenemos que tener mucho cuidado con los ángulos complementarios y los suplementarios porque a veces uno suele confundirlos. Entonces ahí es bueno como manejar eso. Los complementarios son los que sumados dan 90 grados
los complementarios son aquellos que sumados dan 90 grados y los suplementarios son aquellos que sumados dan 180 grados o nos dan un ángulo llano, también es conocido. Luego, bueno, por aquí había señalado que estos dos ángulos son un par lineal. Ahora podemos jalar la misma imagen y dice que el ángulo DGE es este acá, el ángulo DGE, con el ángulo CGD. CGD, bueno, es este ángulo de acá, que es de 90 grados, por cierto. Corresponden a, entonces ahora sí, tal vez puedo hacerle la ceñita de otro color para que no nos confundamos. ¿Ustedes qué dicen? Esos dos ángulos que acabo de señalar son adyacentes, congruentes, suplementarios o complementarios. Opción D, complementarios. Mm, ¿Por qué serían complementarios? Porque estamos hablando del ángulo, el ángulo que señalé en rojo y este otro ángulo que señalé en verde. Este pedacito acá tal vez. Y es este que está en verde. Cierto que da 90 grados, pero el que me da exactamente 90 grados es el ángulo CGD y este ángulo que está en rojo, que es el DGE, no son, digamos, no son complementarios porque recordemos que los ángulos complementarios son aquellos que sumados dan 90. Y resulta que ya tenemos que uno da 90 y el otro ángulo de ahí, el otro ángulo no nos da la medida, pero si sumamos el ángulo de 90 más otro ángulo que se ve que tiene ahí una medida, aunque no nos da la medida, podríamos intuir que mide más de 90 grados. Entonces ya ahí no serían ángulos complementarios. Tal vez uno podría decir, tal vez son congruentes, pero no hay ninguna señal que nos digan que son congruentes. Entonces aquí apartamos estas dos opciones. Luego los suplementarios, tenemos que recordar que los ángulos suplementarios son aquellos que sumados o si sumamos sus medidas nos dan 180 grados y podemos observar que no nos dan 180 grados, no hay ninguna señal que nos digan, ah, ok, entonces estos ángulos son suplementarios, en realidad no. Por lo tanto, los ángulos son adyacentes. Y ustedes se preguntarán por qué son adyacentes. Porque tenemos que recordar ahí el concepto de ángulos adyacentes, son aquellos que comparten un mismo lado. Y aquí podemos ver que comparten el GD. Ese es el ángulo que comparten, el lado GD. Y también tienen el mismo vértice, que es el G. Y también, como les decía, cuando les estaba comentando lo que es el concepto de ángulos adyacentes, también podemos verlos como los ángulos que están a la par. Como los ángulos que están a la par, y porque comparten un lado. Entonces, podríamos verlo de esa manera.
¿Todo bien hasta el momento? ¿Se entendió bien este, este ejercicio? ¿O tienen alguna pregunta? Ok, como no hay ninguna pregunta, vamos a seguir con el otro ejercicio. Dice que considere los datos de la siguiente figura para responder las preguntas 28, 29 y 30. Y nos dicen ahí mismo en el dibujito, nos dicen que L1 es paralelo a L2. Entonces tal vez incluso podrían devolverme por acá para hacer la denotación de rectas paralelas. Entonces, cuando nosotros vamos a denotar que dos rectas son paralelas, las denotamos de la siguiente manera. AB es paralela a DE. Esas son las rectas paralelas. Cuando estamos hablando de rectas perpendiculares, entonces AB es perpendicular a DE. Esa es la notación de las rectas perpendiculares. Y esta es la notación de las rectas paralelas. Y ahora sí me devuelvo el ejercicio. ¿Y qué más? Nos dan la imagen, ahí nos dan unas medidas, nos dicen que hay una que mide 50 grados, por ahí nos dicen que hay una que mide 63 grados, luego nos dan como alfa, nos dan zeta y nos dan beta, y por ahí en la número 28 nos dicen el valor de beta es, entonces aquí vamos a determinar el valor de beta. El valor de beta lo podemos determinar de la siguiente manera. Ok, vamos a ver. Aquí podríamos darnos cuenta que como ahí es importante tener en cuenta varias propiedades. Por ejemplo, cuando tenemos dos paralelas, en este caso dos rectas paralelas que son L1 y L2, y hay una recta que en este caso es L4, pero además hay otra recta que es L3, interseca estas dos rectas, es decir, hay una secante o en este caso hay dos secantes, se pueden determinar varias propiedades de estas rectas. Por ejemplo, cuando tenemos dos rectas paralelas y tenemos ahí una secante, podemos determinar ángulos alternos internos entre paralelas. Podríamos determinar ángulos complementarios, que son aquellos bueno, como habíamos dicho, cuáles son los complementarios, que son los que miden 90 grados, o los suplementarios, que son los que miden 180. ¿Qué más? Podemos determinar los que son correspondientes entre paralelas, son los que están como en el mismo lado. Entonces, por ejemplo, si nosotros nos concentramos solo en L1, L2 y nos concentramos en, sí, en L4, entonces tal vez podríamos hacer ahí el dibujito. Tenemos L1, por acá tenemos L2.
Entonces tenemos L1, L2 y habíamos dicho que este iba a ser L4. Por ahí nos dan esta medida que es de 50 grados. Luego incluso esta otra de acá, esta medida de acá es de 50 grados. ¿Por qué? Porque son ángulos correspondientes entre paralelas. Entonces, ahí podríamos tal vez mover esto un poquito. Y podríamos ver que esta de acá mide 50 grados, como ya habíamos visto abajo. Luego resulta que este ángulo de acá mide 50 grados también. ¿Por qué mide 50 grados? Porque son opuestos por el vértice. Y este otro ángulo de acá igual mide 50 grados. ¿Por qué? Porque son opuestos por el vértice. Ahora nos podemos devolver a la figura original, que es esta, y podemos decir que igual mide 50. Entonces los ángulos que están en rojo son los ángulos que miden 50. Es porque hay uno que otro que no le pueda poner el valor. Ok, ya tenemos eso. Entonces, por aquí, ¿qué más podríamos hacer? Si nosotros hacemos seña de estos dos ángulos, de este ángulo con el de 63, ¿ustedes qué me dicen? ¿Qué harían ustedes con esos dos ángulos? ¿Qué serían? Sería, efectivamente, este sería 63 también. ¿Por qué? Porque son opuestos por el vértice. Ahora ya podríamos determinar beta. ¿Qué me dirán ustedes? Porque incluso esta sería una manera interesante, porque podemos ver ahí que se forma un triángulo. No sé si ustedes lo ven. ¿Ustedes ven el triángulo que se forma ahí? ¿Verdad que sí? Se forma un triángulo. Y aquí tendríamos que recordar que la suma interna de los ángulos de un triángulo siempre va a dar 180. Entonces, ¿cómo podríamos hacer? Sería 63 más 50 más beta es igual a 180. Y entonces de aquí nada más tendríamos que restarle a 180 63 y 50. Y si no me equivoco, eso da 67. ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué da 67? Sí, sí, da 67. Por lo tanto, ahí sería la opción C, que sería 67. Esa es como la forma un poco más, la que se me ocurrió en este momento, pero creo que es la más sencilla también.
porque determinar como el valor de todos los ángulos que están ahí se haría muchísimo, muchísimo procedimiento, muchísimo enredo. ¿Alguna pregunta? Si tienen alguna pregunta, alguna duda. Por ahí nos están preguntando el valor de cita. Entonces podríamos, ok, vamos a ver. Este no es este. Nos preguntan el valor de alfa. Creo que antes dije cita, pero en realidad es alfa. Y bueno, en este caso nos concentraríamos en, por ejemplo, tenemos esto que ya habíamos hecho anteriormente, que habíamos determinado que eran opuestos por el vértice, por lo tanto son congruentes, tienen la misma medida. Entonces ese ángulo mide 63 grados también. Habíamos quedado también que este ángulo de acá, que lo voy a poner en otro color, en rojo, este ángulo en rojo, este ángulo de acá mide igual a este ángulo de acá porque son ángulos correspondientes entre paralelas, que son los ángulos que son correspondientes entre paralelas, tienen la misma medida. Es igual una propiedad que tenemos de las rectas paralelas y las cruzonas secante son congruentes. ¿Qué más podríamos decir? Vamos a ver. ¿Qué tal si nos concentramos en L1, L2 y L3? Entonces, voy a hacer lo que he hecho anteriormente. Teníamos aquí L1, por acá teníamos a L2 y por ahí va a cruzar L3. Vamos a ver. Entonces, vamos a ver, aquí es L1, L2 y por acá teníamos a L3. Si nos concentramos solo en esas y quitamos L4 y haríamos las señitas que habíamos visto que, por ejemplo, este ángulo es el ángulo de 63 y este otro ángulo igual es de 63.
Ahora, si yo a ustedes les pregunto cuál es la medida del ángulo alfa, ustedes me la podrían decir. ¿Cuál es la medida del ángulo alfa? ¿Ustedes me creerían si yo les digo que este ángulo también es de 63 grados? Entonces, que alfa es de 63 grados. Ustedes dirían que sí es cierto o que no es cierto. ¿Y por qué si son iguales? ¿Por qué son de igual medida? Mm, no exactamente por eso. Es verdad que son de igual medida, pero no forman un ángulo llano. En este caso, los que formarían un ángulo llano son alfa y este ángulo que estoy señalando en rojo. Esos formarían un ángulo llano. Anteriormente yo les hablé a ustedes sobre los ángulos correspondientes entre paralelas, que son aquellos que, por ejemplo, si nosotros determinamos esa paralela L1 y L2, son como los que están al mismo lado. Por ejemplo, mm, está, digamos, vamos a ver si hago el dibujito, está aquí L1 y aquí está L2 y aquí pasa la secante, ¿verdad? Entonces, este ángulo está como al mismo lado de este ángulo, por decirlo de una forma. También otra cosa que podríamos ahí refrescar es el concepto de ángulos alternos internos entre paralelas. Es decir, si nosotros hacemos este ángulo, es de igual medida a este otro ángulo, por lo mismo, porque son alternos internos entre paralelas. Entonces, este ángulo es igual a este otro ángulo y resulta que este ángulo de acá y este ángulo de acá son opuestos por el vértice. Entonces, este ángulo de acá y este ángulo de acá son de igual medida. Por lo tanto, estos cuatro ángulos de acá miden igual 60 grados. ¿Por qué? Porque son opuestos por el vértice. En este caso, este de acá y este otro de acá son alternos internos entre paralelas. Este de acá y este de acá también son llamados correspondientes entre paralelas, pero también podríamos verlo de esta manera, que este y este son de igual medida porque son opuestos por el vértice. Por lo tanto, aquí había dicho que la opción correcta es la B, mide 63 grados. ¿Alguna pregunta con respecto a este ejercicio? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta?
Ok, no hay ninguna pregunta. Entonces voy con el siguiente. Vamos a ver por acá. Vamos a ver si puedo agarrar mi librito. Por acá nos preguntan el valor de cita. Este es un poco más sencillo. ¿Por qué? Me preguntarán ustedes. ¿Por qué? Porque resulta que aquí, por acá, hay un par lineal. Por ahí hay un par lineal. Entonces, nosotros podríamos hacer esa formita. Teníamos que son unos ángulos que vienen por acá. Y este ángulo, ¿no? Y este viene como por acá. Entonces, este de acá es L1 y este de acá es L3. Y por acá tenemos las señitas. Y por acá nos dicen que este ángulo es de 63 grados. Y como este ángulo forma un par lineal con ese que está en rojo, entonces, ¿qué bastaría hacer? Bastaría agarrar 180. Aquí tenemos que manejar mucho los conceptos. Aquí en la parte geométrica es más que todo conceptual. Tenemos que agarrar 180 porque se forma un par lineal. Le restamos 63 y nos va a dar la medida del ángulo verde. Entonces, si no me equivoco, da 120, 117. ¿Qué sería la opción C? ¿Alguna pregunta con respecto a este ejercicio? Ok, entonces vamos, bueno, este habíamos dicho que es el C. Ahora nos dan esta figurita, pero esta figurita la vamos a necesitar más adelante. Entonces le voy a tomar una foto, captura, y se considere los siguientes datos o la siguiente figura para responder las preguntas 31 y 32. Y por acá tenemos las preguntas 31 y 32. Voy a agarrar la figurita y voy a ponerla por acá para que no se nos olvide, aunque ya está arriba. Y dice, ¿cuál opción contiene tres aristas que comparten el vértice J? Aquí, como estamos hablando de un prisma, tenemos que recordar que las aristas son, por decirlo así, en tres palabras, son las orillitas. Son las orillitas del prisma. Es este de acá, por ejemplo. Estas son los prismas. Cuando estamos hablando de vértices, son los puntos. Y a veces estamos hablando de planos o lados, que es todo eso. En este caso sería, esto sería todo un plano, esto sería todo un plano. Y, y nada más. Entonces, nos preguntan por las aristas
que comparten el vértice J. Entonces, ya que recordamos que eran las aristas y que son los vértices, entonces tenemos aquí el vértice J. Entonces, ahí, ¿cuáles serían las aristas que comparten el vértice J? Por acá tenemos la arista JI, por acá tenemos la arista JE y por acá tenemos la arista JF. Entonces, sería JF, JI y JE, que sería la opción B, lo señalamos ahí como verdecito. Ahora nos dicen cuál par de planos son paralelos. Este sí está un poco más difícil porque cuesta ver la figura. Aquí tenemos que recordar un poco el concepto mm, de planos paralelos, que si nosotros nos recordamos lo que son las rectas paralelas, los planos paralelos lo podemos ver de manera similar y son aquellos que no se tocan, digamos, los planos están uno arriba del otro. Por ejemplo, podríamos ver, mm, por lo general se dibujan como así, que son esos planos que no se tocan. Aquí también tenemos que recordar que nos dicen que la figura es un prisma. Ya con esto nos dan una gran pista, porque resulta que sus dos bases son paralelas. Como estamos hablando de un prisma, entonces sus dos bases son paralelas. Por lo tanto, aquí tendríamos que considerar el plano ABC de E, que sería ese que marqué como en rojo. Es este plano de acá, el plano ABC de E, y este otro plano que es FIJH. Por lo tanto, entonces aquí sería la opción correcta, la D. ¿Alguna pregunta con respecto a este ejercicio? Ok, como no hay ninguna pregunta, vamos a pasar al siguiente ejercicio. ¿Qué dice? En un triángulo isósceles, la medida del ángulo interior cuyo vértice es opuesto al lado desigual es de 70 grados. ¿Cuál es la medida de cada uno de los ángulos internos del lado desigual del triángulo? Entonces, aquí tenemos que recordar qué es un triángulo isósceles. Entonces, un triángulo isósceles es aquel triángulo que tiene dos lados iguales, de igual medida. Esto sería un triángulo isósceles. Es decir, este lado de acá mide de igual medida a este otro lado de acá. Luego, por propiedad del triángulo isósceles, sus ángulos también miden iguales. Sus ángulos también miden iguales. Entonces ahí este es el concepto de lo que es un triángulo isósceles. Entonces la medida del ángulo interior, perdón, del ángulo exterior, cuyo vértice es opuesto al lado desigual, entonces tenemos que buscar
la medida del ángulo exterior cuyo vértice es opuesto al lado desigual. Entonces, por acá tenemos esto. Voy a ver si lo puedo hacer un poquito más para abajo. No, a ver si nos sale el dibujo. Entonces nos dicen que ahí estamos viendo el dibujito. Si no me equivoco, creo que va por acá. Aquí como lo que hice fue prolongar este lado, vamos de este lado de acá. Entonces, este ángulo de acá sería 180 menos 70, que sería 110. Sí, igual de este lado. Ahora tenemos que 110 y aquí tenemos que recordar lo que es la suma de los ángulos internos de un triángulo. Entonces, como tenemos que estos dos ángulos tienen la misma medida, que son alfa y alfa, por ejemplo, tenemos que, entonces, 2 alfa sería igual a 180 menos 110, que eso nos da 270. Y ahora tenemos que dividir 70 entre 2, que nos da 35. Por lo tanto, aquí sería 35 y 35. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Primero dibujamos el triángulo isósceles, luego aquí determinamos lo que era el ángulo exterior, que es este de acá,
o también se podría ver como este de acá, por eso lo hice a los dos lados. Y nos dicen que el vértice es opuesto al lado desigual. Sabemos que el único lado desigual va a ser este porque ya determinamos que estos iban a ser los lados iguales. Y nos preguntan cuál es la medida de cada uno de los lados internos del lado desigual del triángulo. Entonces ahí tenemos que cada uno de los ángulos internos del lado desigual del triángulo. Y ahí nos dicen que sería determinar los ángulos que nos faltan, que en este caso serían los ángulos que son iguales de 35. Bueno, que ya determinamos que eran 35. Por lo tanto, aquí sería la opción A. ¿Alguna pregunta con respecto a este ejercicio? Ok, supongo que no hay ninguna pregunta. Y ahora aquí nos dicen, de acuerdo con los datos de la figura, que vamos con el próximo ejercicio, el valor de alfa, de beta, perdón, es, ¿ok? Este es un ejercicio bastante sencillo porque nosotros podemos determinar ese ángulo que está en rojo. Y cuando determinamos el ángulo que está en rojo, podemos determinar beta porque ahí se forma un par lineal. Se forma un par lineal con L2 y L3. Entonces, por ejemplo, el ángulo que está en rojo, no sé, le vamos a poner alfa. Entonces, alfa es igual a 180 menos 60 menos 50. Si no me equivoco, a 80 le quita 30, perdón, 80 le quita 60, entonces nos da 120 y a 120 le quitamos, efectivamente nos da 70, por ahí me dijeron que es 70 grados. Ahora podemos determinar el ángulo beta. Entonces por acá vamos a determinar el ángulo beta, que sería, beta sería 180 menos 70, que esto nos da 130, perdón, 110. Por lo tanto, es la opción B. ¿Ves? Este ejercicio está un poco más sencillo. ¿Alguna pregunta con este ejercicio? ¿Todo bien? ¿Sí me escuchan bien? Entonces estamos todo en orden. Y bueno, estos son como los ejercicios que tenía preparados para la clase de hoy. Entonces, yo de aquí a un rato les mando lo que son los apuntes y esto sería todo por la tutoría. Muchísimas gracias por conectarse y por participar. Y si llegan a tener dudas, me preguntan igual por el grupo, me pueden preguntar. Y sería hasta aquí. Muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches, muchas gracias.